Bienvenidos a Escopeo Digital. Sí, tengo que decir, no es un paréntesis el que estamos haciendo de toda esta actividad política que cubrimos los últimos meses, las últimas semanas. Todavía hay efectos postelectorales, sobre todo en el aspecto o en el relacionado con la elección federal, la de los jueces y demás. Hay grillas y hay datos que no se han dado. Ya pasó prácticamente el tema de la Universidad Veracruzana, que también estuvimos pues, muy de cerca comentando. Quiero empezar un tema y para eso me da mucho gusto que esté con quien tendríamos que hablar de café en serio, José Julio. ¿Por qué podemos hablar tú y yo de café? Platícanos. Mira, Luis, yo primeramente quiero agradecerte que me hayas invitado. Es tu casa. Nuestro tema, el café, va más allá del sector que lo produce y quien lo industrializa, vende o exporta, porque O involucra consume. a toda la sociedad, Sí, a claro. muchos consumidores. Y creo que es un primer tema que nos enlaza, que eres un buen consumidor de café, yo lo sé. Afortunadamente sí, tengo acceso a buen Tenemos café. ese Sí, buen gusto. sí, sí. Y además porque he visto que pues cualquier tema que involucre a esta sociedad y sea temas políticos, productivos y demás, pues han tenido un buen desarrollo en tus entrevistas. Sí, Y la gracias. verdad es que me da mucho gusto, Luis, que me hayas invitado. Aquí estamos. Es tu casa. Yo quiero hablar de café. Ahorita nos va a platicar bien en qué consiste ser presidente nacional de cafeticultores o caficultores. Ya hasta les quieren cambiar el término Yo creo en que ese se ha sentido, ¿no? generalizado más cafeticultores. Cafeticultor, Sí, ese es el así rey. Y es. tú eres presidente nacional. Así es, tengo ahí la oportunidad de ser parte de la Confederación Nacional Campesina, Ujú. que ha sido mi organización toda la vida, desde que me inicié en estos lides de organización de productores, de representación y demás. Y ahí tenemos esa responsabilidad pues, de representar a compañeros productores, sobre todo pequeños productores de café de los Ujú. diferentes estados. Hay una estructura desde la Confederación Nacional Campesina, desde el Comité Nacional, hacia los estados donde están las ligas de comunidades agrarias en cada estado, y hay representantes de productores, que es una estructura que en primera lleva las inquietudes y el pulso de lo que está pasando en nuestro sector productor café, hacia donde debe de ir, hacia nuestra organización, hacia las instancias, y desde luego ahora en esta representación también nos preocupamos de que la sociedad civil se entere de lo que está pasando con nuestro producto o de lo que significa para el sector productor, para la economía, para todo aquello en lo que se necesita café. Sí, claro. Digo, hay países que fincan toda su actualidad Efectivamente. en petróleo, otros lo fincan en energía eléctrica, otros lo fincan en su turismo. El café es una moneda de cambio, lo ha sido por siglos, ¿no? Por siglos. México ha vivido historias muy importantes desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, solamente por lo que ha significado su café en las diferentes décadas y movimientos. ¿De qué Definitivamente. depende que le vaya bien a un país como México en su café? Pues yo puedo decirles, desde mi ignorancia en el tema, pues depende de quién esté en el gobierno, porque cuando el gobierno encausa y cuando permite que la sociedad organizada, ¿sí? Que la está y la hay, y la producción, y todos los canales pues relacionados con este tema de café, cuando el gobierno permite y apoya, pues se logran cosas importantísimas, importantísimas. Cuando al gobierno le va la sombrilla, no solamente estorba, sino que obstaculiza y se pierden cosas importantísimas también. O estoy mal, líder. No, definitivamente, mira, ese comentario toca varios de los temas que nos interesan a la sociedad y a todos los ciudadanos mexicanos. Ujú. Dice, se pierden, sí se ha perdido muchas cosas, que costó construirlas y que ahora, pues lamentablemente vemos que son desechadas y que ya no contaremos con aquellos logros que tuvimos a base de luchas. Entre ellos es precisamente el tema del café. Sí. Pero hay otras, muchas otras. Sí, porque no fue regalado, costó No, mucho lo que se tenía, costó. nada ha sido regalado. Así es. Todo es luchar, proponer, discutir, quizás convenir, pero todo ha costado. Y en el tema del café no es la excepción. Nos ha costado mucho la lucha por defender esta importante actividad. Ujú. ¿Y qué significa el café actualmente? Vamos, ya no vamos a compararlo, pero ¿qué significa en México la actividad cafeticultura?
Mira, en términos de producción, significa todavía una actividad económicamente importantísima, estratégica, porque pues está, digamos que albergada en territorios que tienen entre 100 y 200 años que están produciendo café y que son precisamente áreas donde ha sido pues un cultivo que ha logrado sobrevivir durante Sí, claro. generaciones. Y ahí Ujú. está, ahí sigue, porque sí es estratégico en el tema ambiental, sí es estratégico en el tema social, porque hay familias que dependen. Quizás no todas dependen del todo del café, pero una gran mayoría sí sigue dependiendo de la producción de café. Ahora, el café es un tema que en lo global se ha extendido. Hemos pasado de consumos, ¿qué te diré?, de hace 50 años, quizá de 100 millones de sacos. Ahora el consumo es de 160, 170 millones de sacos, ¿no? Uy. México ha crecido en el consumo, pero México ha decrecido en la producción. Ujú. Estamos Sí, antes realmente, producíamos para bueno, nosotros y exportábamos, claro. como si ahora hay que venderlo Ahora afuera, ¿no? la comparación es buena, mira. Si solamente vendiéramos lo que se produce, quizás no estaríamos abasteciendo el consumo en México. Local. Sí, porque hay Sí, mercado para lo que sea que se produzca, ¿eh? claro, Vamos, el consumo está en todo el mundo. En definitivamente. prácticamente todo el mundo hay países cuyas sociedades son, bueno, Estados Unidos consume muchísimo, Europa, y no produce lo que producimos en América, Claro. ¿no? Este tema, mira, es interesante lo que significa, me preguntabas, el café, digamos, más en lo local para Veracruz y quizás como país, Ujú. pues significa mucho, ¿no? Lo que hemos comentado en la economía, en lo social, como una estrategia incluso de enfrentar los embates del cambio climático. Eso es muy importante. Pero yo he comentado que, a ver, ¿qué haría el mundo sin café? Digo, es como si nos faltara la gasolina, ¿no? ¿Y Pues sí, con qué la vamos a suplir? A lo mejor la gasolina la suplimos con híjole, otros energéticos, ¿no? Con la electricidad, pero el café, sí es ¿con qué lo cierto. vamos a suplir, no? Y conste que hemos ya comentado mucho el tema, los millones y miles de millones de tazas que se consumen al día, ¿no? Y Ujú. lo que te comentaba, ha crecido mucho el consumo. Y afortunadamente México también ha ido creciendo y sobre todo de los buenos cafés. ¿Está bien identificado el sector cafetalero? Institucionalmente, institucionalmente tiene una buena etiqueta todavía, pero Sí, antes teníamos toda una agenda, toda una libreta, ok. porque era un trato, pues, muy especial de las secretarías, había presupuestos acordados para el fomento a la Sí, producción, claro. para prever situaciones de plagas, enfermedades, de riesgos de mercado por bajas de precios. Vamos, esa institucionalidad se está acabando. O sea, sí significa mucho para todavía quizás más o menos 500,000 productores en los tres Hombre, pues estados. es muy importante. Y parte de esto, pues mira, nos ha llevado a que, y eso quisiera comentarte que es un tema añejo, Ujú. el tema de un marco jurídico apropiado para nuestra actividad. ¿Y qué pasó? Porque la cuarta transformación pues involucra a todo el país, involucra a toda la población e involucra a todos los rubros, pues qué, de participación de todo tipo. Si no, no sería una transformación completa como por lo menos la planteó el movimiento que generó pues este gobierno y el pasado. Pero en la primera intención que vimos hace más de 6 años, ¿no? De quien llega pues a través del movimiento a la presidencia y plantea, vamos a promover la creación de un instituto, lo que era Inmecafé, que al final tuvo sus errores, ¿no? No del lado del productor, estoy totalmente seguro, ¿sí? Pero necesitamos pues un instituto, una organización, una dependencia que involucre otra vez estos temas. Vemos que se está retrasando ya 7 años la creación, ya no se va a hacer, no sabes. Mira, me gustaría, ojalá el tiempo no lo permita, hacer un antecedente incluso histórico porque tiene que ver con lo que ahora estamos peleando. Ujú. Eh, en el 60 se creó un reglamento de torrefacción y venta de café tostado.
Ok. que era para ese propósito. Nacional. Ajá. Luego, en el 61, en el 58 ya se había decretado el Instituto Mexicano del Café, ¿Sí? Desde entonces. también con un articulado muy corto, 5 artículos, pero que afortunadamente fue el inicio de algo que creció mucho porque se tenía organización, se tenía, digamos que, una institucionalidad en cuanto al compromiso del gobierno con los productores, había financiamiento, había precios de Había garantía, metas, objetivos y así rutas es, trazadas para y lograrlas. cumplió muy bien. Ujú. Que en algún momento se echó a perder y se, Cotizaba el café mexicano en la bolsa de valores en Nueva York, por en Wall supuesto, Street, ¿no? en esos años éramos el tercer productor Del mundo, del claro. mundo. Ujú. Entonces, desafortunadamente, pues eso, y también hay que considerar los cambios que hubo en las políticas gubernamentales y las tendencias globales de Ujú. acabar con las paraestatales y demás, cosa que el gobierno aquí lo vio bien de acabar con esa intervención del gobierno en los temas económicos directamente, ¿no? Pero, digo, lamentablemente dejó de operar, operó 31 años, dejó de operar en 1989 y principios del 90 se derogó ese decreto, entonces nos quedamos con nada, Hombre, porque no me vayas te voy a caer mal, pero se perdieron hasta los archivos del Café Valle. Nadie supo en definitivamente, dónde quedaron los archivos de ese instituto de repente, ¿no? Y ¿no? fíjate, nos quedamos a la deriva Todo. porque se quedó con una ley que se decretó en 1972, la ley de elaboración y venta de café tostado, que tampoco decía nada, 9 artículos. Y esa se quedó y se vino reformando, como tratando de hacer un marco jurídico fuerte. No, la verdad es que no se pudo. Ya en el 99, un diputado oaxaqueño pretendió, y sí, hizo una iniciativa para revivir el Instituto Mexicano del Café. No prosperó. De ahí en el 2002, 3, 4, hubo varios intentos de varios legisladores, incluso veracruzanos, Ujú. chiapanecos, entre ellos un senador veracruzano también, que intentó hacer una nueva ley. Nada prosperó. 2000 hasta 2004. Luego, en 2005, se propuso recopilar todas esas buenas iniciativas y demás en la Comisión Especial del Café de la Cámara de Diputados, Ok. que encabezó el diputado chapaneco Jorge Utrilla Robles, un buen amigo, porque se hizo un buen trabajo de foros estatales de consulta para presentar una iniciativa. La iniciativa se presentó, se votó, se aprobó en la Cámara y luego en el Senado va para atrás, se canceló. Hay sus cosas ahí que había que se ponderan varias Hay situaciones, intereses intereses políticos muy fuertes, fuertísimos. económicos, ni se diga. Y de lo Son intereses, perdóname, internacionales, incluso los que están sí, involucrados aquí, ahora sí, muy fuertes. ahora sí. Bastó una cartita de un organismo, Mm. de un gremio para echar para abajo. Sí, de fuego. Bueno, ese tema lamentablemente no pudimos. 2005 se hicieron los intentos. Ahí hay una situación, mira, que vale la pena contar. Iban juntos con la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar. Ok. Y esa sí se aprobó. Iban juntas. Ujú. Y fíjate, dio buen resultado que ese marco jurídico pudiera crearse la CONADESUCA, que es un organismo en el que se planea, se discute entre Ujú. los productores industriales, y es un organismo autónomo, con recursos propios. Y les ha servido pues a ese gremio pues para tener una buena interlocución y relación entre los productores industriales y demás agentes que participan en esa cadena del azúcar, cosa que no se pudo, pretendía prácticamente lo mismo, esa ley que se presentó, esa iniciativa de 2005, pues de darle cierta gobernanza, que el café sí tuviera regulación, por supuesto, y ahí se quedó desde 2005.
Yo quisiera poner un ejemplo, mira, de lo que ha pasado en otros países. Bueno, un ejemplo de Costa Rica, ¿no? En 1961, si mal no recuerdo, 60, decretaron una ley que era el régimen de relación entre los productores, industriales, comercializadores y demás agentes de la cadena. O sea, En uno 1960, involucrado, ¿no? involucrar a todos. Ujú. Esa ley es vigente y la han venido reformando como se requiere, ¿no? Y, Pues eso les ha dado resultados. Ahora, o sea, eh, se notó. claro, Claro. digo, iban a la par quizás en esos años con el tema del Instituto Mexicano del Café, que yo te vuelvo a repetir, dio buenos Sí, claro, resultados por en su supuesto. mayoría, Sí. pero me refiero a que aquí adolecemos, no hay ley, sigue vigente No hay ley. no hay, sigue vigente la de 1972. Bien. Esa, con tan poquitos artículos, pero como su objetivo principal lo dice, ley para la elaboración y venta de café tostado. O sea, es el Punto. tema que trae ahí, ¿no? Pero ahora tenemos otros temas muy importantes que tienen que regularse y que tienen que atenderse también por el Estado y por los demás agentes de la cadena, ¿no? Siento que, digo, mi percepción es muy tonta, o muy corta, pero siento que todo aquel que produce café está buscando su propia marca, envasar y hacer su chamba de producir, tostar, moler, vender y mandar al caramba a una organización, ¿no? Sí, Sí, ¿no? definitivamente. Tú estuviste esta semana en Jalapa con una propuesta. Por eso me permití llamarte y decirle, no, hay que hacerla un poquito más amplia porque creo que es importante. ¿En qué consiste? Yo no estuve en una concentración que celebraron unos compañeros de aquí de la región, Ujú. de una importante representación nacional y con mucho trabajo aquí en la zona y en Veracruz, de festejar un movimiento de hace más de 40 años. Ujú. No pude asistir, la verdad. Me hubiera encantado porque sí estuve en ese movimiento en mi calidad de productor en aquel entonces. Pero desde entonces ya traíamos muchos temas que era importante que el gobierno atendiera. Y la verdad es que si hablamos de ponerle fecha de inicio de luchas, pues podemos hablar de 40 y tantos años que hemos estado en esto. Y lo que yo planteé en una reunión hace como un mes o dos fue el tema de la ley. Ujú. La ley que se empezó a motivar nuevamente, a tratar de hacer una iniciativa. Fíjate, en 2005 que te comentaba, ahí se quedó el tema, ya no caminó lo de la ley. Se retoma ahorita en 2020 por un senador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que ahora es gobernador. La Ujú. conocimos, tuvimos pues que decir, oiga, pues necesitamos actualizarla, necesitamos poner cosas que en este momento interesan al sector productor y han cambiado mucho las cosas. En fin, nos dimos a la tarea con las diferentes, no tantas, 4 o 5 organizaciones nacionales Ujú. de revisar y de hecho propusimos una ley, una iniciativa. Claro, tuvimos el apoyo de las dependencias, de funcionarios, de legisladores y la experiencia de muchos de los que hemos estado en ese medio. Sí hay que decir que esta ley es del interés del sector productor, pero pues que involucra toda la cadena, ¿no? Claro. Entonces se presentó ahí esta ley en el Senado, la tomó con mucho ánimo la senadora Susana Hart de Oaxaca, la presentó en diciembre del 2022 y ahí va otra vez en su caminar legislativo hacia la Cámara de Diputados. Ahí se enfrió, ahí la congelaron, se acabó la pasada legislatura, no hubo nada. En esta nueva legislatura, en el Senado, que es la 66 legislatura, se pidió nuevamente, busquemos la manera de que pase la ley, de que se apruebe. La tomaron, nuevamente se revisó, le hicieron cambios, la aprobaron en el Senado recientemente. ¿En comisiones o en el Pleno? Primero, en comisiones le hicieron modificaciones bastantitas y la pasaron a, a votación y pasó. Se aprobó la ley el día 10 de abril Este año. de este año. Ahí sí participó nuevamente Susana Hart Ok. y el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bien. Ellos dos presentaron esta iniciativa
la vimos bastante bien. Ahorita ya no sabemos cómo va, porque casi al final del periodo de sesiones, el periodo extraordinario de sesiones que terminó en abril, en los últimos días, más bien el día antes de que terminara el periodo, la dictaminaron las comisiones, positiva, la mandaron, pero ya no se presentó. La esperanza Muy bien. era que en el periodo extraordinario que inició el lunes pasado, pues estuviera en la agenda. Pues no está y ya pues nos crea mucha incertidumbre y dudas de qué irá a pasar, quizás hasta el nuevo periodo de sesiones, septiembre, pero estamos en esa situación. A ver, yo le pregunto a Manuel Huerta, y tú le exploras por tus múltiples vías también. ¿Cómo anda? Y nos vemos en un mes para actualizarlo. Sí, por supuesto. Ok. Yo te quiero decir que tengo, pues como estamos continuamente con este tema y otros temas del café, Ujú. la encomienda de ver con la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural de la Cámara de Diputados, quien es la que encabeza esta iniciativa ahí en la Cámara, y que ya estuvimos en una reunión de las comisiones con ese propósito de que caminara. Y ahora, pues sí necesitamos hablar con la presidenta de la Cámara, que es de la comisión, que es la diputada Leticia Barrera Maldonado, que es nuestra presidente de la Confederación Nacional Campesina. Sí, claro. Muy Entonces, bien. me parece bien, vamos a darnos esa tarea. Sí, vamos en tarea para actualizar, porque les digo, yo sí creo que es importante mantener actualizado al auditorio. Va a depender mucho también del auditorio. Regálenos un like si este tema le resulta interesante. Suscríbase para que esté recibiendo las notificaciones y se entere antes que otros de cuándo vamos a estar ya con el siguiente programa de este tema. Presidente, yo te agradezco mucho. Yo tengo Hombre, que despedirme porque aquí pues son pocos los minutos que nos dan en producción, pero al final de cuentas te agradezco mucho. la verdad es que te agradezco bastante, profundamente, que nos dé la oportunidad de hablar de estos temas que son de interés del sector productor, de muchos compañeros, y yo creo que debe ser de interés de la sociedad. Y desde luego, pues tu medio llega a los funcionarios, a los legisladores y demás, pues que sepan que estamos inquietos por este tema, que es muy importante que esta ley salga. Sí, Por claro. eso yo te agradezco mucho esta oportunidad y con todo gusto aquí estaremos cuando nuevamente se requiera para informar, pues quizá ya del contenido de esa ley, que es lo que pretenden. Y Te la agradezco ruta, y muchísimo, la Luis. ruta que están siguiendo en ese sentido. Y si antes necesitan comunicar algo a través de Escopeo es tu casa, te agradezco Gracias. nuevamente mucho. Le agradezco a usted. Regálenos el like, suscríbase a Escopeo Digital. Eso nos sirve mucho y lo agradecemos con muchas ganas. Continuamos.